tome asientito, por favor. Que Dios le bendiga, gusto de saludarle. Sí, Dios bendiga sus vidas. Amén. Saludamos a cada uno de los hermanos que nos acompañan, hermanos de Perquenco también, allí en nuestra hermana Juanita, Marjorie, que Dios les bendiga. Amén. Saludamos a cada uno de ustedes que han podido llegar hoy día, cierto, este día domingo a la casa de oración. Sabemos que es un día que está lluvioso, sí, que está, cierto, está un poco helado, tenemos las estufas prendidas ya desde temprano, pero con gozo siempre, creyendo siempre, cierto, que hoy es el día del Señor. Amén, así como cada día, pero hoy es un día especial. Hoy día es un día en el cual usted tiene libre, quizás, a lo mejor no que tenga menos que hacer, pero a lo mejor tiene libertad, cierto, de la parte laboral para poder estar en la casa, y cómo no poder aprovechar ese tiempo para llegar a la casa del Señor. Amén, entendiendo que estamos en tiempos finales. Amén, entender que ya queda tan poco para terminar una carrera. Mire, si hay un lugar en donde Dios se manifiesta con cosas grandes y sobrenaturales, ese lugar es la casa de Dios. Amén, ese lugar es la casa de Dios. Por eso que usted cuando viene a este lugar siente algo diferente a cuando usted se queda, por ejemplo, en casa. Cuando usted viene a este lugar siempre pasa algo diferente a cuando usted, por ejemplo, está en casa. ¿Y quiere saber por qué? Porque en la casa de Dios siempre habrá un ambiente propicio para que Dios se manifieste. Escúcheme bien, en la casa de Dios siempre habrá un ambiente propicio para que Dios se manifieste. ¿Sabe por qué? Porque Dios no se manifiesta en cualquier lugar, y no porque no pueda, y eso usted lo sabe. Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso. Sí, Él hace como Él quiere, pero escúcheme bien, Dios no se manifiesta en todo lugar. Dios se manifiesta en donde se busca, amén, en donde se le anhela. Ahí se manifiesta la presencia de Dios. Por eso cuando usted hace un esfuerzo por llegar a la casa de Dios, usted no se va como usted llegó. Amén, usted no se va como usted llegó. ¿Por qué? Porque Dios no es injusto. Amén, Dios es justo, Él es fiel. Amén, y Él conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Por eso usted no se va como usted llegó. Amén. Es por eso que en la casa de Dios siempre hay un ambiente y un lugar esperándole para su respuesta o el milagro que usted requiere. Amén. En la casa de Dios siempre habrá un ambiente. Usted sabe, en su casa, usted conoce su casa, obviamente, ¿cierto? Usted sabe que en su casa, usted sabe cuál es el ambiente que hay. Usted sabe que si llega a su casa, la casa está helada, está tibiecita o está calentita. Usted sabe que en su casa siempre hay un ambiente. Usted reconoce el ambiente en su casa, ¿no? Y usted sabe que puede llegar ahí confiadamente, porque si la casa está calentita, usted sabe que puede llegar en tu vida y dice, pero ya voy a llegar a mi casa. Amén, hay una confianza porque usted sabe el ambiente que hay allí. Amén, es por eso que usted tiene que saber que al llegar a la casa de Dios hay un ambiente. Amén, y como hay un ambiente, usted cuando venga a la casa de Dios, usted va a llegar confiado porque sabe que algo va a suceder ahí, porque hay una convicción en usted que en esa casa, amén, hay un ambiente que lo está esperando a usted para que algo suceda también en su vida. Por eso la importancia de ponernos de acuerdo. Diga conmigo, de ponernos de acuerdo con Dios. Dígalo con ganas, de ponerme de acuerdo con Dios. Claro, la importancia de ponerse de acuerdo con Dios, de ponernos de acuerdo con su presencia, y la importancia de ponernos de acuerdo con su palabra. Cuando hablo de ponerse de acuerdo con su palabra, usted dice, no, la Biblia dice, Cristo dice, Dios dijo, la Escritura dice, no, qué bueno es reunirse, qué bueno es compartir los hermanos juntos en armonía. Entonces yo tengo que ir al lugar donde Dios dice que ahí Dios envía vida y salvación, bendición y vida eterna. Amén. Cuando usted y yo pensamos así, ¿sabe lo que estamos haciendo? No estamos poniendo de acuerdo con Dios. Cuando usted y yo pensamos así, no estamos poniendo de acuerdo con su presencia, no estamos poniendo de acuerdo con su palabra y no estamos poniendo de acuerdo con lo que Dios requiere. Amén. Y cuando usted viene con esa actitud, viene con esa convicción, hermano, usted no se va igual. No se va igual, porque usted sabe el ambiente que a usted lo espera en este lugar. Amén. Usted sabe que en este lugar, en la casa de Dios, no es el lugar físico. Es el lugar que Dios determina para que usted y yo nos reunamos, para que usted y yo nos juntemos, para que lleguemos a esa reunión de santos, dice la Biblia. Por eso la importancia, decía yo, de ponernos de acuerdo con Dios.
Porque ponerse de acuerdo con Dios es ponerse de acuerdo con su presencia, con su palabra y con lo que Dios requiere. Amén. Y con lo que Dios requiere. Por eso cuando Dios le habla al pueblo de Israel y le dice: tus caminos no son mis caminos y tus pensamientos no son mis pensamientos, lo que Dios le estaba dando a entender a este pueblo, a Israel, era de que ellos estaban yendo por un lado y Dios por otro. Escúcheme bien. Cuando Dios le habla al pueblo de Israel y le dice: tus caminos no son mis caminos, tus pensamientos no son mis pensamientos, Dios le está diciendo a Israel, le está dando a entender de que ellos van por un lado cuando Dios va por este otro. ¿Sí? Y muchas veces nosotros pasa aquello. Por eso muchas veces Dios nos va a tener que mover. Diga conmigo: me va a tener que mover para lo que Dios me quiere hablar. ¿Sí? Para lo que Dios me quiere hablar. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere alinear tus pensamientos y tus caminos con los pensamientos y los caminos de Él. ¿Y sabe por qué? Porque Dios tiene un propósito. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un plan con ustedes. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene algo reservado, no que va a hacer, ya está reservado, guardado, hecho para su vida. ¿Sí? Y como eso está reservado, está guardado para usted, Dios a usted lo va a mover, escúcheme, a donde lo tenga que mover, para cambiar sus pensamientos, para alinear sus caminos a los caminos de Él, y así usted y yo podamos alcanzar lo que Dios tiene guardado para nosotros. Dios le estaba diciendo, le decía yo que Él tenía un pensamiento, pero que ellos estaban teniendo otro. Y cuando esto sucede, Dios siempre nos va a hablar. Diga conmigo: me va a hablar. Cuando esto sucede, Dios siempre nos va a hablar. ¿Y quiere saber para qué? Para que busquemos nosotros ponernos de acuerdo con Él. Escúcheme bien, para que busquemos nosotros ponernos de acuerdo con Él. Y no que Dios se ponga de acuerdo conmigo. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Que queremos nosotros que Dios se ponga de acuerdo conmigo. Que Dios se ponga de acuerdo con nosotros, con ustedes. Y eso no sucederá así. Es usted y yo los que debemos buscar ponernos de acuerdo con Él. Mire qué parecido a esto. Nosotros queremos, muchas veces oramos y le decimos: Señor, haz esto. Estamos llamando a Dios a que se ponga de acuerdo con nosotros. Cuando usted y yo debemos buscar, decirle al Señor: Señor, ayúdame, fortaléceme para poder yo cumplir con tu voluntad. O sea, yo ponerme de acuerdo con Él. Yo no puedo traer a Dios a ponerse de acuerdo conmigo, porque mis caminos no son sus caminos, ni mis pensamientos son sus pensamientos. Por eso Dios nos saca. Por eso muchas veces Dios nos va a mover. Y nos va a mover, ¿sabe por qué? Porque hay algo hermoso, glorioso, poderoso que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Y donde Dios nos mueva, nos va a hablar. Dios nos va a hablar. Y nos va a hablar para que nosotros nos pongamos de acuerdo con su palabra. Para que nosotros nos pongamos de acuerdo con lo que Dios requiere. Por eso Dios nos va a hablar, porque hay cosas y formas que tienen que cambiar en nosotros. Hay cosas y formas que tienen que cambiar en nosotros. Dios nos va a hablar porque hay un camino y una forma de pensar que debe cambiar. No escucho ningún amén. Quedó pensando. Claro, hay formas, costumbres, tradiciones, manera de hacer las cosas que tienen que cambiar. ¿Y sabe por qué tienen que cambiar? Porque Dios tiene algo para usted. Porque Dios quiere hacer algo en su vida. Porque Dios quiere hacer algo a través de usted, con su familia, con su casa. Pero hay cosas que Dios necesita que cambien primero. Hay cosas que Dios necesita, escúcheme bien, que cambien primero en nosotros, porque yo nunca voy a traer a Dios a hacer lo que yo quiero, sino que usted se tiene que rendir y rendir su voluntad a lo que Dios requiere. Entonces todo el que quiera ser bendecido por Dios no puede buscar que Dios se ponga de acuerdo con él. Todo aquel que quiere que cosas cambien en su vida, hermano, no puede buscar traer a Dios o no puede intentar traer a Dios a que se ponga de acuerdo con usted, sino que usted se tiene que poner de acuerdo con lo que Dios requiere.
Y ya le dije que ponerse de acuerdo con Dios es ponerse de acuerdo con su presencia, es ponerse de acuerdo con su palabra y es abrirse a lo que Dios tiene con usted y conmigo. ¿Por qué? Porque Israel quería que Dios caminara en sus planes así como usted y yo queremos que Dios camine en los nuestros. Y Dios le tuvo que hablar por Isaías, le tuvo que hablar a Israel. Y la pregunta es, ¿usted está caminando en los planes de Dios? ¿O está esperando que Dios camine en lo suyo? Y una buena pregunta, sus planes no pueden ser malos, ojo. Sus planes no pueden ser malos, pueden ser buenos. Pero la pregunta es, ¿son los planes que Dios establece en la Escritura para usted? Porque al hombre dice la Biblia que todos sus pensamientos le parecen buenos, pero en su propia opinión. La pregunta es, ¿estamos esperando que Dios camine en nuestros caminos, o usted y yo estamos buscando que, rendir nuestra voluntad para poder caminar en los caminos de Él? Se lo pregunto porque este era el problema que tuvo Israel. Quiso que Dios caminara en sus planes cuando Dios espera que usted y yo caminemos en los de Él. Escúcheme bien, Dios espera que usted y yo caminemos en los planes de Él. Por eso Jesús dijo, ¿qué aprovechará el hombre si alcanzare o si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Se da cuenta que el plan del hombre, el pensamiento no es malo a lo mejor, pero no es el plan de Dios. ¿Sabe por qué? Porque puede alcanzar esto, pero perder lo que realmente tiene que cuidar. ¿Sí? Por eso que no hay nada más poderoso que aquellos que caminan de acuerdo con Dios. Vamos al libro 1 Corintios capítulo 2, versos 9 y 10. Diga conmigo, me tengo que poner de acuerdo con Dios. Me tengo que poner de acuerdo con su palabra. Y diga conmigo, y me tengo que poner de acuerdo con lo que Dios requiere. Porque podemos estar de acuerdo con Dios, ¿sí? De amarlo, pero no amar su palabra. Podemos amar a Dios, pero a lo mejor no querer ponernos de acuerdo con lo que Dios requiere. O sea, no caminar como Él quiere, sino que caminar como nosotros queremos, y ahí hay un problema. Y cada vez que suceda eso, escúcheme bien, Dios nos va a sacar, nos va a mover y nos va a hablar porque Él nos ama. Nos va a hablar porque Él quiere acelerar algo en cada uno de nosotros. ¿Sí? Dios quiere acelerar algo en cada uno de nosotros, por eso Dios nos habla. Escuchen lo que dice la Escritura allí en 1 Corintios, capítulo 2, verso 9 al 10. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, escuche, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Son las que Dios ha preparado. Cuando usted prepara algo, tiene algo preparado, es porque usted se anticipa a algo, ¿no? ¿Sí? Usted nos va a preparar, Dios nos va a preparar. Las tiene, dice, son las que Dios ha preparado y están hechas. O sea, hay cosas que Dios tiene para su vida y mi vida. Escúcheme bien, que usted y yo necesitamos conocer, necesitamos alcanzar, atesorar, pero no en nuestros pensamientos, no en nuestra mente frágil, sino conforme a lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Vamos a dejar ahí y seguimos. Y la palabra preparar es anticipar. ¿Sí? La palabra preparar es anticipar. ¿Cuántos creen que cuando Dios te habla se anticipa lo que tú piensas? Dios siempre se va a anticipar a lo que pensamos. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que está preparado, no que se va a preparar, hay algo preparado para su vida. Hay algo preparado para usted, y como hay algo preparado para usted, escúcheme, Dios lo va a buscar, Dios va a levantar, como decía el mensaje el jueves o predicaba la pastora allí en Angol. Dios va a levantar lo que tenga que levantar, al que tenga que levantar, escúcheme bien, para hablarle y cumplir su propósito en su vida.
Por eso hay cosas que ocurren y parece que como que todo va alineado, pero no es así. El Espíritu de Dios es uno solo. Y Él es el que nos revela lo que hay en el corazón de Dios para nuestra vida. Él es el que nos revela, Él es el que nos da a entender aquello que hay en el corazón de Dios para nosotros. Eso quiere decir que Dios no va haciendo como va viendo, sino que Dios tiene lo suyo ya preparado. Diga conmigo, Dios tiene lo mío preparado. Por eso usted tiene que ser sensible a lo que Dios le quiera hablar, donde quiera que Dios, escúcheme bien, donde quiera que Dios esté hablando. Donde quiera que la palabra de Dios se esté predicando, es usted el que tiene que estar sensible a lo que Dios le quiera hablar. Por eso Pablo le dice a la iglesia que son cosas que Dios ha preparado. ¿Por qué? Porque le está dando a entender que Dios tiene planes con ellos. Dios le está dando a entender que como hay un plan con usted, Dios ya ha preparado algo, pero necesita primero alinearlo a sus pensamientos y alinearlo a sus caminos. Sí, primero necesita alinearlo, necesita alinearnos, necesita direccionarnos en lo que Dios quiere hacer. Planes en los cuales si no caminamos de acuerdo con Dios no los podremos entender ni con la mente ni con el intelecto. ¿Por qué Dios quiere cambiar un pensamiento? ¿Por qué Dios nos dice, hey, yo tengo cosas preparadas para ti? ¿Por qué Dios quiere sacar ese pensamiento de preocupación, de negatividad, de pesimismo? ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que Dios tiene preparado para ustedes, que usted y yo no las podremos entender ni con la mente ni con el intelecto, porque estas cosas solo nos las revela el Espíritu de Dios. Solo nos la revela el Espíritu Santo. Por eso usted dice, ay, ¿cómo supo que yo estaba pasando esto? Porque no es que yo lo sepa ni alguien lo sepa, es porque está en el corazón de Dios. Dios conoce todas las cosas. Dice la Biblia, y Él envió a un consolador, el cual no habla por su propia cuenta, sino que habla todo lo que oye de Dios. Por eso muchas veces Dios le va a hablar a usted, pero no al intelecto, no a su mente, sino por el Espíritu. Porque son cosas que solo se revelan por el Espíritu. Verso 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros, ¿por qué? Por el Espíritu. Entonces, cuando usted sabe que Dios le habla, usted, escúcheme bien, tiene que entender una cosa, que allí hay algo que Dios quiere hacer, que allí hay algo que Dios quiere acelerar en usted, porque hay algo preparado para su vida. Por eso dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Quién nos las reveló? Dios. ¿Por qué? Por el Espíritu. Por eso muchas veces cuando Dios le habla a usted, cuando usted, escúcheme, está con su oído sensible a Dios, usted dice, pero ¿cómo? ¿Quién le contó? Y no es que Dios me contó, ni le contó a él, ni a ella, ni a nadie. Es que Dios nos las quiere revelar, nos las quiere mostrar. ¿Para qué cosa? Para que usted y yo cambiemos nuestros pensamientos. Para que usted y yo enderecemos nuestros caminos. Por eso no es el hombre, es el Espíritu el que por medio de Dios se la revela a su vida. Y usted, ¿qué es lo que tiene que hacer cuando Dios, escúcheme, cuando Dios le revela por el Espíritu lo que Dios tiene guardado, reservado para usted, o lo que a usted lo detiene? Si no estamos sensibles a lo que el Espíritu habla, nuestra vida no cambia. Nuestra vida sigue igual. Pasaba con Israel, Dios le hablaba a Israel, le hablaba a Israel, y Israel seguía con su misma forma de pensar y con su mismo caminar. Y cuando Dios le habla a usted cosas que usted dice, pero ¿cómo las supo? Usted tiene que entender que es Dios hablando a su vida, y lo hace a través justamente de aquella tercera persona que Dios envió para direccionarnos y guiarnos a su verdad. Lo hace por el Espíritu.
Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo escudriña. Aún lo profundo de Dios, o sea, todo lo conoce. Por eso no hay mejor cosa, ¿sabe qué? Que ir y escuchar palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nos cuesta tanto poder entender cosas que son tan fáciles de entender. Y es solamente porque nuestro pensamiento no se quiere alinear al pensamiento de Dios. Es solamente porque nuestro camino no se quiere direccionar a lo que Dios requiere. Pero cuando usted y yo escuchamos lo que Dios está haciendo, hablando algo en este lugar, y vamos a otro lugar, y allá Dios nos recuerda lo que Dios nos está hablando. Allá Dios nos habla lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer y lo que debemos estar dispuestos. Y cuando las cosas siguen igual, entonces no es un problema de la palabra. Porque la palabra, escúcheme bien, no es gravosa, sino que la palabra dice que debe estar en tu corazón y en tu mente. En tu corazón y en tu boca, para que usted y yo la podamos cumplir. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña y aún lo profundo de Dios. Entonces, si Dios tiene planes, usted debe ponerse de acuerdo con Dios. ¿Sabe por qué? Porque los planes de Dios con usted no los podrá entender con su mente. Los planes de Dios con su vida, los planes de Dios con su casa, con sus hijos, usted no los podrá entender con su intelecto. Por eso muchas veces usted ve que nada cambia. Usted ve que Dios está hablando y parece que todo sigue igual y a veces, muchas veces como que empeora. Porque esa es nuestra mentalidad, ese es nuestro pensamiento. Pero hay alguien que todo lo ve y que cada vez por su palabra nos lo está revelando por medio del Espíritu a nuestras vidas. Y Él nos está diciendo, hey, yo voy a cambiar tu casa, yo voy a cambiar tu vida, yo voy a cambiar tu matrimonio, yo voy a sacar esos gigantes que te han... Pero nosotros muchas veces solo nos detenemos con lo que nuestra mente nos muestra y nos habla. Por eso es que es importante que usted abra su oído a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando caminamos de acuerdo con Dios, con su presencia, con su palabra, con su propósito, donde quiera que tú y yo vayamos, Dios nos va a hablar. Donde quiera que tú y yo vayamos, vamos a escuchar lo que nos ha dicho Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu es el mismo. Es el mismo. No hay cosas que suceden al azar. No. Hay una dirección de parte de Dios para con nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice que se los tendrá que revelar el Espíritu. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, como son cosas que Dios ha preparado y no el hombre para usted, el Espíritu Santo va a alinear tu pensamiento con el de Dios. El Espíritu Santo te va a hablar para que tú puedas alinear tu pensamiento y tus caminos con los pensamientos y los caminos de Dios. Por eso hay que ser sensible a lo que Dios nos habla. ¿Sabe por qué? Porque lo mismo que Dios le ha hablado, Dios se lo volverá a recordar. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, dice allí la Escritura. Es por eso que cuando usted empieza a entender los planes de Dios para usted, usted tiene que alinear los suyos a los de Él. Usted tiene que empezar a alinear los suyos a los planes de Dios si quiere ponerse de acuerdo con Dios. Es imposible ponernos de acuerdo con Dios sin querer cambiar nuestros pensamientos. Hermano, es imposible ponernos de acuerdo con Dios queriendo seguir caminando por nuestros propios caminos. Porque si usted camina de acuerdo con Él, las respuestas y los milagros se van a volver una realidad en su vida.
La respuesta que usted necesita para los cambios que hay que hacer, los ajustes que hay que hacer, hermano, van a empezar a ser una realidad para usted. Pero el que tiene que disponer su corazón a lo que el Espíritu quiere hacer es usted. El que tiene que rendir, escúcheme bien, su pensamiento, su forma de pensar a lo que Dios quiere revelar y a lo que Dios ya ha hecho y ha reservado para usted y ha preparado para su vida, su hogar, es usted. Por eso el sabio Salomón dijo: muchos son los planes en el corazón del hombre, pero solo el propósito de Dios es el que va a prevalecer. ¿Por qué el propósito de Dios? Porque ese es el que se revela y el que Dios quiere revelar a nuestras vidas. La semana que pasó, esta semana que está pasando, hemos hablado del propósito. Por eso hay cosas que muchas veces queremos alcanzar y no las podemos alcanzar. Muchas veces decimos: ¿por qué mi papá no cambia, mi mamá no cambia, mis hijos no cambian, mi familia no cambia? ¿Por qué no pasa algo en mi casa? ¿Por qué mi familia, mi finanzas no cambian, mi salud no cambia? Y es porque queremos que Dios nos revele lo que Él ha preparado para nosotros, pero usted no quiere buscar que Dios le revele primero su propósito. Salomón nos recuerda que el propósito de Dios le va a ganar a nuestros planes. Por eso dice: muchos son los planes en el corazón del hombre, pero solo el propósito de Dios prevalecerá. O sea, el plan de Dios le va a ganar a nuestros planes. Los pensamientos de Dios, hermano, van a ir más allá que tus pensamientos. Sus caminos van a ir más allá que nuestros caminos. Proverbios 19:21 dice: muchos son los pensamientos en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿Qué es lo que permanece? El plan de Dios, el propósito de Dios. Eso que, escúcheme bien, que el Espíritu nos revela. Eso es lo que va a permanecer, y cuando hablamos de permanecer, estamos hablando de que será eso lo que se va a cumplir. Entonces, por eso que debemos ponernos de acuerdo con Dios. Es por eso que debemos alinear nuestros planes a los planes de Él. Claro, porque serán los planes de Dios los que permanecerán para nuestras vidas. Por eso muchas veces damos cosas contra el aguijón. Es como ir, rebotar en un muro y querer ir y seguir yendo y rebotando y rebotando. Y no hacemos daño y las cosas no cambian en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos habla y a través del Espíritu nos quiere revelar lo que Él tiene reservado para nuestras vidas, pero nosotros buscamos lo que queremos para ella. Y le repito que el alinear nuestros planes a los planes de Dios es ponernos de acuerdo con Él y no pretender que Dios se ponga de acuerdo con nosotros. Suena bonito que Dios se ponga de acuerdo con nosotros, ¿no? Pero el diseño no es ese. El diseño es que usted y yo rindamos nuestra voluntad a Dios y no Dios a la voluntad de nosotros. Entonces no es solo creer en Dios, sino ponerse de acuerdo con Él para caminar como Él camina. ¿O no? Amén. Claro, si usted y yo queremos ser discípulos de Jesús, necesitamos aprender lo que Él nos enseña. ¿Qué es lo que es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz. Amén. Un discípulo es un aprendiz. Y si usted y yo somos aprendices de Cristo, necesitamos caminar como Él camina y pensar como Él piensa, ¿no? Amén. ¿Cierto que sí? Porque el discípulo, ¿qué es lo que aprende? Lo que su maestro, su Señor le da, le entrega. Entonces le decía, no es solo creer en Dios, sino ponerse de acuerdo con Él para caminar como Él camina. Si la Biblia dice que por su llaga, escúcheme esto, hemos sido curados, entonces camine de acuerdo con lo que Dios, con Dios, con su palabra, y no camine de acuerdo o no camine con miedo, porque la enfermedad, la pobreza o las maldiciones son ilegales en nuestra vida y en nuestro cuerpo. Si por su llaga fuimos curados, escúcheme bien, no podemos caminar con miedos. ¿Sabe por qué? Porque hay alguien que pagó un precio.
Y cuando alguien paga una deuda, ¿es ilegal que la vuelvan a cobrar o no? ¿O no? ¿O usted lo encuentra legal? Usted paga 2 veces la misma cuenta. No, cierto que no se la cobraron una vez y usted dice, no, esto no solo es injusto, es ilegal. Bueno, déjeme decirle una cosa, nosotros muchas veces por nuestra forma de pensar, por causa de nuestros propios caminos, caminamos con tantas cosas, cargando tantas cosas ilegales en nuestra vida. Caminamos con enfermedades las cuales son ilegales en nosotros. Caminamos, hermano, con tantas situaciones, con dolores, con un montón de situaciones, cuando la Biblia dice que Cristo padeció y cargó y llevó todo aquello y lo clavó en la cruz. Amén. Esa deuda, dice la Biblia, que Él pagó nuestra deuda. Da a entender que Él pagó un precio, Él pagó una deuda que usted y yo teníamos. Y si Él pagó esa deuda, entonces ¿por qué usted camina con miedo de que esa deuda que usted tenía es como que el enemigo se la va a volver a cobrar si ya está cancelada? Claro, y cuando hablamos de que está cancelada, entonces es ilegal que usted camine con algo que no le pertenece, que ya está saldado. ¿Cuál es el problema de este tiempo? Que todavía hay gente que camina con cosas que Cristo pagó. ¿Sabe por qué? Por su pensamiento. Porque no buscamos nosotros alinear nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Cuando le hablo de los pensamientos de Dios, le hablo de lo que habla y dice y establece la Escritura. Por eso usted no puede caminar con miedo. ¿Sabe por qué? Porque Él no nos dio ese espíritu a nosotros. Antes estábamos condenados, estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él pagó. Amén. Y si Él pagó, ¿por qué usted camina con miedo de que le van a volver a cobrar esa deuda a usted? Si lo suyo Él lo llevó a la cruz y lo pagó. Por eso la importancia de entender de que hay algo que Dios tiene preparado para usted, escúcheme bien, y no es otra deuda. Lo que Dios tiene preparado para usted no tiene nada que ver, escúcheme, con lo que el mundo, el sistema o las noticias digan. Pero mientras no llevemos nuestros pensamientos y nuestro caminar a lo que Dios quiere hacer, hermano, no lo vamos a poder entender ni con nuestra inteligencia, sabiduría o intelecto. Porque claramente dice Corintios, volvamos a Corintios allí, 1:2:10, dice que el Espíritu nos la revela. Pero Dios nos la reveló a nosotros, ¿por qué? Por el Espíritu. Hermano, por el Espíritu. Y cuando habla por el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo de Dios. No de las noticias, ni el Facebook, ni el documental, ni la cuestión que dan toda la semana. Pero nosotros esperamos que nos revele todo lo que nos va a pasar en la televisión. Si la televisión dice te vas a enfermar y tiene que esconder, usted se va a esconder. Se da cuenta que mientras no alineemos nuestros pensamientos y nuestros caminos a los de Dios, hermanos, será otro espíritu el que nos revele cosas que Dios nunca ha tenido para nosotros, porque ya esa deuda está saldada. Entonces no es solo creer en Dios, le decía, sino ponerse de acuerdo con Él para caminar como Él camina. Si la Biblia dice que por su llaga hemos sido curados, entonces camine de acuerdo con Dios y con su palabra. Claro, no camine con miedo, porque la enfermedad, la pobreza, las maldiciones son ilegales en nuestra vida y en nuestro cuerpo. ¿Y sabe por qué? Porque esa deuda nuestro Señor Jesucristo ya la pagó. Ya la pagó. Pastor, ¿y entonces por qué me enfermo? Sí, su cuerpo se va a resentir. Pablo dice que el cuerpo se desgasta. La carne se desgasta. Pero dice también Pablo que si tu espíritu se fortalece, lo que hay en usted, porque usted es espíritu, hermano, va a hacer que lo que suceda afuera se sujete a lo de adentro. Porque el verdadero usted ya no es el de afuera.
No es el hombre natural, carnal. Usted es el hombre ahora, el verdadero, usted es espiritual. Que habita en un cuerpo, que tiene un alma, pero que no tiene nada que ver con lo de afuera. Y cuando una deuda es pagada, es ilegal volver a cobrarla. Por eso que usted es el que decide si camina de acuerdo con Dios o camina de acuerdo con maldición, pobreza o enfermedad. Pero ya le leí en el verso anterior, el verso 9, que hay algo que Dios no está preparando, que ya preparó para usted. Que ya está hecho. Por eso cuando Dios nos habla, no nos habla para el futuro, nos habla de la hora. Porque Él, escúcheme bien, cuando dice que preparó, Él se anticipó. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. O sea, Dios se anticipó. Antes de que usted oyera esta palabra, Dios dice, dile que yo tengo algo listo para ello. Claro, como Dios tiene algo listo para nosotros, por eso donde quiera que usted y yo vayamos, Dios nos va a recordar, nos va a hablar. ¿Por qué? Porque son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero si usted no sabe que Jesucristo en la cruz ya pagó, si usted ignora que Cristo en la cruz pagó todo aquello con lo cual muchas veces usted y yo cargamos, hermano, usted se hará deudor de algo que ya está cancelado. En la cruz su deuda y mi deuda ya fue cancelada. Entonces hay que alinear nuestras realidades a las verdades de Dios. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Todo lo conoce, aún lo profundo de Dios. Verso 11. Perdón, 12. Porque ¿quién de los hombres? Sí, el siguiente, el 13 me parecía eso. ¿Cuál estábamos leyendo? El 10 y el 11. El 10, el 9 y el 10, ¿cierto? Vamos al 11. Claro, vamos a leer del 10 al 12. Del mismo 1 Corintios 2, 10, 12. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Verso 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Pregunta ahí, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, verso 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo para pensar como el mundo, para recibirlo del mundo, para vivir como el mundo dice, para creer en lo que el mundo trae. No, sino que dice, sino el espíritu que proviene de Dios, aquel que nos revela lo que Dios ya ha preparado para nuestras vidas. Sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por eso, ¿cómo usted y yo vamos a saber, escúcheme bien, que cargamos con algo ilegal? Si no sabemos lo que Dios nos ha concedido, si no conocemos lo que Dios nos ha preparado. Por eso le partí diciéndole que muchas veces Dios nos va a mover, porque hay cosas que Dios quiere hablar, hay cosas que Dios quiere recordarle, que muchas veces usted y yo desconocemos, ignoramos o no hemos estado sensibles a lo que Dios quiere hacer. Y uno dice, ¿cómo supo? Hoy, pero parece que alguien le contó. Y no, el Espíritu de Dios es el mismo. Es el mismo. Y como es el mismo, a usted le va a hablar en donde quiera que usted vaya. ¿Sabe por qué? Porque Él lo conoce todo. Los ojos de Él, dice la Biblia, contemplan toda la tierra. ¿Quién escapará? Escúcheme bien. ¿Quién escapará de la vista de Él? Jonás quiso hacerlo, ¿se acuerdan? Dijo, no, en vez de ir a Nínive, dijo, no, yo voy a... Los pensamientos de Él, escuche bien, Dios le había mostrado sus pensamientos y el camino que tenía que recorrer. Pero en medio de lo que Jonás
tenía que hacer, él empieza a pensar como él quería. Dijo, no, porque si voy allá capaz que Dios lo perdona, así que no, mejor me voy. Dice que fue a Jope y tomó un barco a Tarsis. ¿Pero dónde tenía que ir? A Nínive. Escuche bien. Como Dios tiene pensamientos, como Dios tiene un propósito y hay cosas preparadas que Dios tiene que hacer a través de usted y con usted, el propósito de Dios y lo que Dios había preparado lo siguió hasta Tarsis. Jonás quiso esconderse de Dios y el propósito de Dios lo alcanzó. Y lo alcanzó, y ¿sabe lo que hizo el propósito? Lo volvió a direccionar hacia Nínive, hacia lo que Dios tenía preparado para él y a través de él. ¿Sabe cuál es el problema de ir a Tarsis y no caminar y no ir a Nínive? Es que usted de Tarsis a Nínive va a tener que pasar proceso. Es que usted de Tarsis a Nínive va a tener que pasar por situaciones que nunca pensó e imaginó pasar. ¿Y sabe por qué? Porque su dirección no era Tarsis. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios le habló y le ha estado hablando no era Tarsis, era para Nínive. Pero la consecuencia de ir a Tarsis es que de camino usted tendrá que pasar por cosas que a lo mejor van a ser dolorosas, que muchas veces quizás las va a ignorar aún sabiendo lo que Dios quiere hacer. Pero si Dios dijo Nínive, si eso es lo que Dios ha preparado para usted y a través de usted, no hay forma, hermano, de caminar sin aquello. Por eso digo, Dios muchas veces nos mueve y nos lleva a muchos lugares. Y uno dice, oh, Dios me habló. No, Dios te recordó de que Él tiene algo hermoso preparado para tu vida. De que Él tiene algo poderoso preparado para usted y a través de usted. Y que si ahora usted está pasando por situaciones, por circunstancias, hermano, determínese a ir al lugar donde Dios, para el lugar que a usted Dios lo llamó. Para el propósito que Dios lo llamó. ¿Sabe por qué? Porque si usted empieza a entender que Dios preparó algo para usted y a través de usted, quizás nosotros en nuestra desobediencia y desconocimiento, ignorancia, fuimos a Tarsis creyendo que podíamos huir de lo que Dios tenía para con nosotros. Pero déjeme decirle una cosa, que pase lo que pase de camino al lugar o al propósito de Dios, Dios siempre estará con usted. Se van a ver situaciones, se van a ver tormentas, se van a ver dificultades, se van a ver situaciones, todo quizás contrario a lo que yo quiero. Pero en medio de esas cosas, aún en lo peor, Dios lo va a tomar y lo va a usar para meterlo a usted nuevamente en el propósito y en lo que Dios ha reservado para su vida. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Escuche conmigo, usted no recibió el espíritu del mundo para que viva como el mundo, sino que dice el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué cosa? Para que usted conozca, para que usted sepa lo que Dios nos ha concedido. Para que no ignoremos lo que Cristo hizo en aquella cruz. Para que no caminemos de espalda, escúcheme bien, a lo que Cristo canceló en aquella cruz. Entonces, cada vez que usted quiera alinearse con Dios como usted piensa, no lo va a poder hacer en su propia fuerza. Cada vez que usted quiera alinearse a Dios como usted quiere caminar, hermano, no le van a alcanzar sus fuerzas. ¿Sabe por qué? Porque el único que nos puede alinear, el único que nos puede dar esa dirección es el Espíritu Santo de Dios. Porque Dios nos revela por medio de Él cómo tú tienes que caminar, hacia dónde tienes que ir, cómo tienes que pensar y cómo tienes que tú también actuar. Por eso usted y yo necesitamos rendirnos al Señor. Necesitamos rendirnos a Dios, rendir nuestros pensamientos, rendir nuestra lógica, sacar el razonamiento. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que Dios, escúchame hermano, hermana,
Hay algo que Dios ha reservado para ti. Hay algo que Dios tiene guardado, y lo que Dios tiene guardado no es malo, es bueno. Si nosotros aún siendo malos, Dios nos da cosas buenas. Por eso usted no puede caminar. Usted no puede caminar de acuerdo a lo que ve o escucha, ya sea en las noticias o en las redes sociales, como tampoco lo puede hacer de acuerdo a sus pensamientos, sus emociones. Sino que lo tiene que hacer de acuerdo con la verdad establecida por Dios. Por eso empiece a caminar de acuerdo con Dios. ¿Por qué? Porque lo que es imposible para el hombre, usted sabe que para Dios no lo es. ¿Sabe por qué muchas veces damos las cosas por perdidas? ¿Sabe por qué muchas veces tenemos que enfrentar tantas situaciones y al final nos rendimos a lo que vivimos o enfrentamos? Porque pensamos como pensamos, en vez de ir y buscar pensar como Dios piensa y caminar como Dios quiere que caminemos, sabiendo que serán los pensamientos de Dios lo que traerán a nuestra vida. Escúchame bien, lo que tú y yo no hemos podido solucionar, lo que usted y yo no hemos podido solucionar, cambiar, transformar, arreglar, hermano, hay uno que lo conoce todo. Hay uno que lo conoce todo y que está preocupado de usted y de mí. Y dice que envía a su espíritu para que nos lo revele y nos dé a entender, hermano, que usted y yo hemos recibido algo glorioso, poderoso, que puede cambiar no solo nuestra situación, circunstancia, sino también la vida, no solo de nosotros, sino también de los que nos rodean. Por eso empieza a caminar de acuerdo con Dios, porque lo que es imposible para el hombre y lo que piensa el hombre no lo es para Dios. Salmo 119, 172. Mire, ya casi terminando, y Dios va a terminar temprano. Creo. Siempre mi intención es terminar temprano. La de Dios no lo sé. Prefiero hacer lo que Dios dice, ¿cierto? Dice, hablará mi lengua tus dichos. ¿Qué tiene que hablar su boca? Lo que Dios piensa. El salmista dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia, son justos. Entonces no hable con su boca lo que usted piense, sino que hable lo que Dios piensa. Póngase de acuerdo con Dios y con lo que Dios dice y con lo que Dios piensa. ¿Sabe por qué? Porque leíamos en Proverbios que no será lo que usted piense lo que prevalecerá, sino que serán los dichos, pero de la boca de Dios, que usted hable con su boca. Porque será el propósito de Dios que prevalecerá. Salmo 35, 28. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. ¿Qué es lo que tiene que hablar su boca? De que usted y yo tenemos un Dios justo, que tenemos un Dios fiel, que tenemos, escúcheme bien, que tenemos una respuesta para nuestra vida, que tenemos algo hermoso, glorioso, poderoso, reservado por Dios para nosotros, en lo cual Dios anticipó inclusive a lo que usted y yo vivimos en este día. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hablar, eso es lo que tenemos que pensar, así tenemos que caminar en nuestra vida, pensando como Dios piensa. ¿Sabe por qué? Porque Dios, por su Espíritu, nos revelará la salida a lo que enfrentamos. Nos revelará la salida, escúchame bien, de aquello que nos ha tocado pasar o que estamos pasando. Entonces hable con su lengua la palabra, póngase de acuerdo con Dios si quiere ver el propósito de Dios cumplirse en usted. Claro, no busquemos, hermanos, que Dios se ponga de acuerdo con nosotros. Cuando tenemos una situación, le oramos a Dios y le decimos, Señor, si es enfermedad, sáname. Si es un problema, líbrame. Si es una deuda, bendíceme. Escúcheme bien. Oramos a Dios, pidiéndole a Dios que Él se ponga de acuerdo con nosotros, para que lo que vivimos se solucione, y no es así.
Porque todo lo que vivimos y enfrentamos de Tarsis a Nínive, por poner ese ejemplo, lo tomé, se me ocurrió, tiene que ver con que nosotros no hemos querido ponernos de acuerdo con Dios. Por eso muchas veces la situación se extiende y se alarga. Es como que el camino a ese lugar es más largo. Y no es porque Dios no responda. No es porque Dios no quiera hacer algo en usted o con la situación o el problema que usted enfrenta. No es por eso. Es porque nosotros seguimos nuestros propios caminos. Es porque seguimos en nuestros mismos pensamientos. Y Dios lo que quiere es cambiar a través justamente de ese proceso, ¿sí? Que al final usted y yo llegamos por decisión nuestra, porque Dios no nos llevó ahí. Escúcheme bien, Dios no nos llevó ahí. Dios permitió, sí, porque hay cosas, es tanto el amor de Dios, que Dios muchas veces las cosas que vienen mal, Dios tiene que tomarlas y usarlas. ¿Sabe para qué? Para procesar nuestras vidas. Pero esas cosas no nos van a matar. Acuérdese que esa ballena que se traga a Jonás, ¿qué pasó? ¿Se lo tragó porque se lo quería comer? ¿No sabe por qué se lo traga? Para que Jonás no se ahogue. Había una tremenda tormenta. Claro, y por causa del propósito, de lo que Dios había preparado para Jonás y a través de Jonás en favor de Nínive. Por eso nosotros siempre esperamos que todo lo demás cambie. A nuestro alrededor las cosas cambien. Él cambie, ella cambie, todos cambien, pero yo no cambio. Y a Dios no le importa que ellos cambien, que ellos no cambien o cambien. Dios quiere usar tu vida para que eso suceda. Amén. Gloria a Dios. Dios quiere usar nuestras vidas para que esas cosas sucedan. Por eso el Espíritu, por eso muchas veces Dios nos habla, es como decir, oh, el pastor le dio otra vez. Ayer íbamos a un lugar y yo escuchaba un poco lo que sucedía ahí, porque es importante siempre estar expectante a lo que Dios está hablando, para saber si Dios habla o no. Amén. Porque la Biblia dice que cuando Dios habla, es el Espíritu el que lo transmite, ¿no? ¿Cierto que sí? ¿Y usted sabe que el Espíritu se equivoca o no? Entonces Dios habla. Amén. Por eso discernimos, empezamos a discernir por qué Espíritu se está hablando. Amén. Y como Dios conoce y el Espíritu de Dios es uno solo, y lo que usted haga allá, en Tarsis, ya, en Nínive Dios también lo conoce. Amén. Donde usted esté, Dios conoce lo que sucede. Por eso Dios nos habla. ¿Sí? Y Dios nos habla para que justamente, mire, es tan grande su amor para que usted y yo no sigamos pensando como pensamos, ni sigamos caminando como lo hemos estado haciendo. Amén. Y nos muestra, mire, escúcheme bien, y no solo nos habla, sino que nos dice, hey, yo tengo algo hecho, me he anticipado, aún siendo malo nosotros, Dios se ha anticipado a hacer algo bueno para nosotros. Aún siendo malo, Dios se ha anticipado a hacer cosas buenas para nosotros. Por eso ponerse de acuerdo con Él, hermano, ponerse de acuerdo con Él es ponerse de acuerdo con su presencia, con su palabra y con su propósito. Póngase de pie, por favor. Le dije que iba a terminar temprano. Entonces no busquemos que Dios se ponga de acuerdo con nosotros, sino que busquemos que ponerse de acuerdo con Dios. Si quiere busque usted ponerse de acuerdo con Dios. Claro, ponerse de acuerdo con Él. ¿Por qué? Porque pueden haber dos razones por las cuales no terminemos conforme a la palabra que Dios nos habla. Mire, dos cosas y termino. Pueden haber dos razones por las cuales usted y yo no terminemos, ¿sí?, conforme a lo que Dios nos dijo. Y la primera puede ser porque a lo mejor no fue Dios el que realmente habló. ¿Ya? Esa es una razón. Y la otra causa, y la más probable de estas dos, es porque yo nunca me alineé a lo que Dios me dijo. ¿Se da cuenta? O es porque Dios no habló, o es porque yo nunca me alineé a lo que Dios me dijo. Por eso esa decisión siempre la va a tomar usted. Siempre la va a tomar usted. Pero cuando Dios habla, diga conmigo, se nota, pastor. Se nota porque Dios no se equivoca. ¿Sí? No se equivoca. Dice que Él envía su Espíritu para que nos revele, o sea, nos muestre, nos diga, hermano, no lo que está bien. Nosotros siempre esperamos que Dios nos hable y nos diga lo que está bien. Escúcheme bien, si usted va a la Biblia, Jesús nunca le dijo a la gente lo que estaba bien. Fíjese, nunca se lo dijo.
sino que siempre les confrontó lo que estaba mal. Siempre le habló de lo que tenían que cambiar, mejorar, transformar. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. ¿Sí? Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Acuérdese, somos nosotros los que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y no querer que Dios venga a como pensamos nosotros. ¿Sí? Somos nosotros los que tenemos que alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios y no querer que Dios alinee la suya a la nuestra. Por eso cada vez que usted y yo enfrentemos situaciones, nunca se olvide que Dios tiene algo bueno preparado para usted. Amén. Hermano, escúcheme esto porque termino con esto. Cada vez que usted enfrente situaciones, nunca se olvide que Dios tiene algo bueno preparado para usted. Aunque todo se vea mal, aunque todo se vea contrario, Dios tiene cosas buenas preparadas para nosotros, pensamientos de bien y de paz tiene. ¿Sí? Pero en medio de eso que usted y yo enfrentamos, que a nuestra vista, a nuestro entendimiento es malo, escúcheme, aún eso malo Dios lo tiene, lo toma, lo permite, lo toma, lo transforma y lo convierte en algo para procesarnos a nosotros y volvernos a direccionar al propósito que Él tiene para con nuestras vidas. Amén, porque hay algo que Dios ya hizo para usted y para mí. Por eso busquemos alinear nuestros pensamientos a Dios, renunciemos a cómo pensamos y pensemos a cómo Dios nos enseña. Renunciemos a nuestros caminos y empecemos a caminar como Dios quiere que caminemos. Y se va a dar cuenta que lo imposible, lo perdido, lo muerto, lo estéril va a empezar a cambiar. Va a empezar a cambiar. ¿Y sabe por qué va a cambiar? Porque esa es la voluntad de Dios. Dios tiene algo hermoso, guardado y reservado. Amén. Por eso el Espíritu siempre nos habla. Siempre el Espíritu es como que nos va a hablar lo que necesitamos. Y claro que va a ser así.